Sobre todo el momento de Ángeles, porque es el libro de Ángeles, y yo no nos hemos conocido hace poco, pero gracias a este libro, La emoción de las cosas, me daba la impresión cuando lo he visto de que ya la conocía pues, de toda la vida, porque claro, es un libro que nos habla de su familia, sabía de sus hermanos, sabía del coche este maravilloso que están haciendo en México, el Mastretta MXT, sabía de su hermana, sabía de Verónica, tu hermana, sabía de tu hija, sabía de muchísimas cosas, porque es la maravilla y el milagro que consigue este libro, es que uno se identifique con él, es que uno realmente vibre y se emocione. Porque esa es la clave y el título que sale de un bonito verso de Machado, lo dice todo sobre este libro, escrito con una prosa, no me voy a extender mucho, solo voy a, Sí, sí, enseguida te doy la extiéndete, palabra, pero quiero extiéndete, decir porque yo solo dos estoy cosas. feliz. Escrito con una prosa que es realmente un bálsamo al leerlo, una prosa que es como encaje, que es como de filigrana, con esa precisión tan característica del estilo de Ángeles Mastretta, que permite además llegar al corazón antes que nada. Quiero decir que es un libro que te hace pasar por toda una serie de emociones, emociones muy simples porque son las emociones en las que todos nos encontramos. Es un libro que retumba en cada uno de nosotros y quizá retumba con fuerza precisamente por la sencillez de las cosas que cuenta, porque son cosas de todos los días, son cosas eternas y fugaces, peculiares y también universales. Habla de los padres, habla de los hijos, de la vida que pasa, del tiempo que todo lo arrastra. Es un libro que es capaz de transmitirnos un sentido profundo de lo cotidiano, el milagro de esas pequeñas cosas, que se podría haber llamado El Dios de las pequeñas cosas, tu libro también. Y por eso nos afecta y por eso a mí me emocionó. Quizá, y tú me dices ahora si me equivoco o no, pero yo creo que el armazón, o por lo menos el hilo argumental que une el libro, que se ve a través del libro, es ese sentimiento tan fuerte de pérdida. Tú dices a un momento dado, en uno de los textos, una de las páginas, eh, esto lo escribo, mi madre ha muerto hace poco, yo ya soy un adulto a las puertas de ser viejo. Claro, es imposible no identificarse con estas palabras, ¿no? Me hice vieja de golpe cuando murió mi madre hace muy poco, dijiste también en una de tus maravillosas frases que son las que llegan realmente al corazón. Como algo de los muertos se queda haciendo que se cumpla su voluntad en la persona de otros y quizá por eso te pones a escribir este libro, ¿no? Para de alguna manera luchar contra el olvido, para recuperar la memoria, para recuperar lo que es irrecuperable, pero son lo que los escritores de verdad llevan escribiendo desde el albor de los tiempos, que es eso, la inevitabilidad del tiempo que pasa, la inevitabilidad de enfrentarse tarde o temprano a la pérdida. Tú dices a un momento dado, y no recuerdo exactamente cómo es la frase, ¿no? Pero que es peor, es más doloroso cuando se muere alguien que si fuese la propia muerte. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con eso, habiendo perdido a mi padre exactamente la edad en que tú perdiste el tuyo, y fue eso hace 30 años y todavía es algo que no he digerido y que no se supera. Yo creo que ese dolor no se supera nunca, hay que aprender a vivir con ello y tu libro ayuda en ese sentido a vivir con ese dolor, esa añoranza, Pero también, y no nos vamos a hablar solo de dolor, añoranza y muerte aquí, porque hay mucho humor en las páginas de Ángeles, hay mucho humor y hay un humor muy fino. Me encanta cuando hablas de tristear, ese verbo que te has inventado, y yo Eso dicen que yo lo inventé, te ¿no? has inventado tristear y es que es absolutamente perfecto, porque yo es lo que hago constantemente. Yo tristeo, yo me paso la vida, mira, te voy a decir lo que es tristear. Está en la página 91 y vale la pena solo echar un vistazo. ¿Eh? Era como tú lo comparas a un león. Yo como el león ando tristeando. La computadora me subraya tristear. No acepta la existencia de semejante verbo. ¿Cómo no me consultaron antes de hacer el diccionario? Tristear es una actitud irracional, sin duda, un estado del alma que no necesariamente es estar entristecido. Es que la tristeza se meta en nosotros sin causa aparente y se ponga a conjugar su actividad sin nuestro permiso. Tristear es sentir el ocio como una maldición y, sin embargo, saberse incapaz de hacer algo útil. Tristear es tener hambre acabando de comer, es urgencia de una comedia musical, de un clásico que ya hayamos visto pero que desearíamos no conocer para enfrentarlo con la inocencia de la primera vez. Tristear es extrañar a nuestros muertos sabiendo que no vendrán porque los invocamos. Tristear
Es como caminar al revés, como tener las rodillas mirándose una a la otra, como hacer el bizco, como no encontrar el tono de una canción. Tristear es no acordarse del nombre de alguien a quien querríamos ver. Tristear es sentirse solo sabiendo que está uno acompañado. Tristear es no atreverse a decir tristeza. Esos son frases que muestran el gran talento de Ángeles, de una prosa que consigue hacernos sentir, porque está muy cerca de la poesía, la prosa de Ángeles. Es, como decía antes, como filigranas, como utilizando siempre estas palabras certeras y precisas. Ella dice: escribo de noche porque es cuando consigo lo que más me gusta de este oficio, la precisión, porque solo la precisión conmueve y solo conmover importa. Si algo debe sentirse, conseguir que se sienta. Hay tantas frases memorables que podríamos pasar un día citando las frases de Ángeles. Maya Angelou, una escritora afro-norteamericana conocida, dijo una frase que bien se podría aplicar al mensaje del libro de Ángeles Mastretta, ¿no? La gente se olvidará de lo que dijiste, la gente se olvidará de lo que hiciste, pero la gente no se olvidará nunca de cómo les hiciste sentir. Y yo creo que ese es un poco el núcleo, o una metáfora que podría definir un poco tu libro, ¿no? Y bueno, podríamos extendernos mucho y seguramente nos vamos a extender ahora hablando del libro, pero solo quería citar algunas frases que es que me encantan, de verdad, de Ángeles, ¿no? Lo pensé llorándolo todavía y pensándolo dejé de llorar. Eso no está mal. Quien ha merecido la dicha puede soportar la desgracia. Una frase genial que aparece en tu... Eso lo vi varias veces. Se enamoró como solo saben las mujeres inteligentes, como una idiota. Que solo se puede ocurrir a ti. Lo único que sé con claridad del agua es que escritor, dice Ángeles, es quien escribe siempre que algo le asombra, aunque no tenga ni lápiz ni teclas con las que dejar constancia de su orgullo y su prejuicio. Escribir es quien explica lo inexplicable. Y aquí, en La emoción de las cosas, está explicado parte de eso que es inexplicable. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy muchas gracias a Javier porque, como él dice, nos acabamos de conocer. Entonces, está siendo generoso como si lleváramos toda la vida de conocernos. Así que, bueno, a lo mejor si llevaras toda la vida de conocerme, no hablarías así. Tendrías, claro, serías como Juan Cruz, que lo pone en tela de juicio todo eso. ¿Qué quieren que les diga? Estoy muy contenta de estar aquí. Este libro está dedicado a mis hermanos y luego sella diciendo con rendido agradecimiento a mis blogueros. Aquí hay algunos de ellos, ni se diga don José María, y quiero volvérselos a dedicar. Yo querría leer algo porque ahora que leí la entrevista que me hicieron en El País me di cuenta de qué modo un escritor lo que tiene que hacer es escribir y no perorar. Yo cuando hablo digo muchas tonterías. Cuando escribo trato de no decir tantas, y sobre todo reviso y acabo diciendo, mira, hasta parece que fui elocuente, porque me organizo para tener un orden mental del que carezco cuando converso. Voy en un orden que parece tener lógica. Entonces, voy a querer leer algunos de estos textos. Si hay aquí un lector anticipado, una lectora anticipada que me quiera decirle tal, yo estaré muy contenta. Hemos estado en la sala grande y entonces en esa sala hay otro tono. En esta sala hay un tono de recogimiento que resulta conmovedor. Así que estoy muy contenta de estar y luego de estar en una sala que se llama Borges. Yo diría que intimidador. Ahora que veníamos hacia acá y dije, ¿que no vamos al auditorio? No, vamos a la sala Borges. Y eso sí está peligrosísimo. Ese sí es un compromiso muy serio. Ojalá y también pudiéramos estar con Borges, que es una de esas cosas que uno hace cuando está con los muertos. Voy a hacer una reflexión como ya les dije de Zona, pasa que los muertos se vuelven todos nuestros y nos volvemos iguales a ellos. Así que si Borges viniera aquí, pues entonces yo tendría que hacer una genuflexión y decirle, maestro Borges, pero ¿cómo no? Como está su sala, entonces simplemente es un amigo más, es otra gente que aquí anda y de la que nos podemos sentir iguales y entonces podemos verlo más como lo vio Bioy Casares, que lo veía como su amigo el que decía barbaridades y no como su amigo el que escribía genialidades.
Así que qué alegría estar aquí. Tú eres el encargado de preguntarme, lo cual está perfecto, pero como ya dijiste muchas respuestas, Sí. lo que me gustaría es que me pidieras cosas. No, yo te pido que nos cuentes sobre esto de conseguir la emoción del lector. Es la magia de la literatura, porque claro, no somos historiadores, no son los datos lo que más nos preocupan a nosotros. Nosotros lo que queremos es tocar el corazón del lector. ¿Tú tienes solo hablas de que es la precisión de las palabras, pero ¿hay algo más que tú utilizas para llegar a tocar la emoción del lector? ¿Tú te tienes que sentir emocionada para transmitir esto? ¿Cómo funcionas tú de cara a transmitir esa emoción de la que lo Yo creo consigues? que yo de pronto equiparo a escribir a cantar o a bailar. Entonces es algo que te pasa. Sobre todo el primer impulso cuando escribes es algo que te pasa. Después es algo que tienes que hacer, que te pase bien. Pero yo siempre subo la escalera de mi casa cantando y mi hijo, que hace muy poco todavía vivía en el cuarto de arriba, si subía sin cantar, me decía, mamá, ¿qué te pasa? Pues algo gravísimo estaba sucediendo donde yo venía sin cantar. Esa es una parte, yo creo que es una parte lúdica, es como un juego. Entonces creo que escribes jugando, escribes evocando, que es otra manera de jugar, y convocando, que es otra manera de jugar. Entonces, quizás sí, uno se imagina lector. Hay escritores que dicen, yo escribo para mí. Yo no soy de esos escritores y me parece que una gente que publica no es de esos escritores. Una gente que dice, yo escribo para mí, o entonces si escribe para sí mismo, entonces, o para sí misma, para ser políticamente correcto, quien escribe para sí no tiene por qué publicar. En el momento en el que uno decide publicar un libro, lo que está haciendo es escribir para los otros, es entregarlo. Entonces yo sí escribo pensando en los demás. Y cuando hago periodismo escribo pensando en los demás y sin duda cuando escribo libros, pues los pienso para los otros. No hago esto necesariamente mientras estoy escribiendo. Cuando estoy escribiendo de momento, estoy jugando conmigo misma. Y luego cuando releo, yo, aunque no lo parezca, releo mucho. La gente dice, ay, escribes como hablas. Yo digo, no, porque si escribiera como habla, ustedes no me leerían. Dirán, qué tedio, que me llame por teléfono. Entonces, yo creo que sí, que hay una sofisticación en que las cosas no parezcan sofisticadas. Hay una deliberación en que las cosas parezca como si nada más las pusiste ahí. Hay un artificio en la facilidad de lo que resulta difícil. Hay una... Aquí dices una cuesta cosa, trabajo hacerlo. Aquí dices una cosa a razón de esto. Fui a Stradella, que es el pueblo de tus padres, de tus papás, en Italia, 3 veces más y no he vuelto, pero cuando ahí anduve me preocupó más apresar el aire que los datos, más la emoción de las cosas que el pasado. O sea, tú estabas ahí buscando, yo eso lo entiendo perfectamente porque muchas veces cuando hago una investigación para hablar de los personajes de mis libros, lo que voy es no voy tanto al archivo de la ciudad, a mí lo que me interesa es a qué huele esa ciudad, ¿no? Qué plantas hay, qué actividad, qué te inspira, qué es lo que transmite esa ciudad, ese pueblo, esa casa. Me acuerdo en Italia precisamente, no muy lejos de donde tú fuiste, cuando fui a hacer lo de Sonia Gandhi, ¿no? Saber dónde ella había vivido, la casa, qué es lo que veía todas las mañanas al despertarse, todo esto es más importante que el dato en sí, que la concreción. Pues supongo que en pos de que vayas, pero cuando yo fui la primera vez al pueblo en el que creció mi padre entre los 14 y los 38 años en que yo creo que la gente sigue creciendo, entre los 14 y los 34, pues, en que estaba ahí, yo nada más fui a ver. Mi hermano fue 10 años después y regresó con una foto del bisabuelo y unos datos de qué había hecho y cuál era su profesión, y que yo no tenía idea. Yo nada más regresé, en efecto, con la emoción del pueblo, con el río Po, con la roca desde la que me sentía a verlo, con
las uvas que ahí cultivan, con una botella del vino que ahí hacen, y complicada por dentro y al mismo tiempo gozosa. Entonces, ¿y eso qué hice con eso? Pues a la fecha estoy pensando qué voy a hacer con eso, porque este libro, que se llama La emoción de las cosas, quería ser una novela en la que un muchacho mexicano regresa a Italia y estando en Italia lo pesca la guerra y cómo sobrevive a la guerra y cómo regresa de la guerra a México y cómo da ahí con una mujer muy guapa que era mi madre y qué familia forman. Y qué nulo resultado me condujeron a tener, porque yo quería hacer con eso una novela y de pronto me di cuenta de que yo con esa novela no podía hacer ficción, no podía hacer ficción con esa historia. Tenía que contarla en retazos, como uno cuenta la historia de sus papás. Uno no puede contar la historia de sus papás de manera lineal y no puede escribirla como si todo lo supiera, porque entre más los quiere y más los añora, más sabe que no sabe cosas y que le faltó acabar de preguntar. Y más bien que le faltó muchísimo de saber y todavía a la fecha, mi madre se murió hace 5 años, pero digo, le voy a preguntar a mi mamá. Una necedad. Se sigue como apareciendo todo lo que me faltó preguntarle. Entonces, mientras estaba tratando de escribir esa novela, me di cuenta de que no la iba a poder escribir, de que más valía que si en algún momento escribía yo algo de un muchacho italiano que fue a México, si en algún momento escribía eso, iba a tener que ser alguien inventado. Si yo me quería imaginar que ese alguien era mi papá, no iba a ir a ninguna parte. Y entonces por eso caminé con los varios retazos de esa búsqueda y los puse juntos. Si ustedes leen este libro, lo que van a ver es que muchos de los textos empiezan como si quisieran ser una novela. Entonces empiezan diciendo cosas como, mi papá llegó a tal parte, bla, bla, bla. Carlos Mastrete era no sé quién. Ángeles está sentada con un perrito en las piernas. Y hay un montón de como estampas que podían haber sido el principio de un libro. Y lo que pasaba es que hacían así y no se volvían el principio. Hasta que dije, bueno, aceptaré con humildad que esto no va a ser una novela. Es horrible tener que aceptar que uno no escribe una novela, porque por no sé qué motivo, incluso editorial, y seguramente por causa de ustedes, una novela es un viaje. Quien escribe una novela te regala un boleto de ida y vuelta, o a lo mejor nada más de ida y de permanencia voluntaria en otro mundo. Y en un mundo desconocido que va compartiendo con uno, un mundo que uno imaginó y que va imaginando con el paso del libro. Aquí yo no estoy regalando, quizás tienes razón y te lo agradezco, un viaje a la experiencia de cada quien, una colección de memorias que llaman a otros a evocar lo suyo. Entonces, un poco yo digo, tengo unos hermanos y los otros piensan, ¿qué hermanos tienen? Tuve un papá y los otros piensan, ¿quién es su papá? Y entonces, algunas de las cosas que a mí me emocionaron van emocionando a otros. Hay alguien que me dice, este libro es un libro de autoayuda. Y yo dije, ojalá, porque se venderá muchísimo. Vamos a ponerlo en la zona de los libros de autoayuda, del conózcase a sí mismo y cosas por el estilo, y a lo mejor nos va muy bien. Yo lo que quisiera es, de verdad, convocarlos a la emoción. Y creo que en algunos casos, y aquí hay algunos testigos, lo he conseguido. A mí me encanta esto que dices aquí porque desvelas sin ningún pudor tus miedos, ¿no? Ando aquí, pero también en Internet y en el correo electrónico, en los periódicos y en el temible blog. No sé ya si seré capaz de hacer un libro. Lo digo y tiemblo. Si me vuelvo incapaz de hacer un libro, ¿de qué seré capaz? ¿Iré a morirme pronto? ¿Cuándo es pronto? ¿De qué me dará tiempo? Tú lo has dicho, qué horror, ¿verdad? Pero, miren, aquí está don José María, para quien yo debería pedir un aplauso. Algunas de mis blogueras saben muy bien quién es don José María. Don José María tiene 92 años y leyó hace poco 93. Bueno, le estoy quitando uno porque es por coquetería. Tiene 92, ¿ves? Y 2. 82. Voy a decir 92, que es la verdad, porque hace poco que yo dije, no sé quién voy a ser cuando tenga 90 años, no sé si voy a llegar a los 90 años, temo los 90 años. Don José María me escribió,
¿Pero por qué le tienes miedo a los 90 años? Si a los 90 años yo te conocí, si no llego a los 90 años no encuentro tus libros, no conozco a Juan Cruz. Hay que esperar vivir 100 o mucho más y entonces por lo menos hay que esperar a cabalidad vivir los 92 como los vive don José María. ¿Qué más quisiera yo que vivir los 72 como vive don José María los 92? Con esa capacidad de concentrarse en los otros y en las cosas que le suceden. Yo voy a poner a su consideración algunas de las cosas que escribe don José María en cuanto recupere el blog, para que ustedes sepan quién es. Pero por lo pronto es un hombre que convoca a vivir 92 años. Así que, aunque uno no escriba un libro, tendría que proponerse vivir 92 años. Ahora, don José María, vivir 92 años sin escribir un libro, quiero decir, pasar de los 62, de los 63 a los 92, yo no sé si voy a aguantar, ¿eh? Sin escribir. Voy a tener que escribir una novela. Un novelón. No sé. Nos hablas de México también en tu libro. Nos hablas de las crónicas de Bernal del Castillo, Díaz del Castillo, cuando quedaron deslumbrados por la belleza de México, los primeros españoles que llegaron. Hablas de esa ciudad, lo estoy intentando buscar, que la describes muy bien, que es peligrosa y fascinante al mismo tiempo. Tú no podrías vivir en ningún otro país, en ninguna otra ciudad del mundo, lo medio dices aquí, ¿no? No, yo lo que digo, sin duda, lo que digo es que no podría vivir en otro lugar porque no me queda más remedio, porque ahí están mis seres queridos, pero si se movieran, yo me movería feliz. No te puedo asegurar que las paredes o el aire de esa ciudad. No es cierto. Puebla es más mi territorio mítico, ahí a lo mejor sí podría quedarme a vivir siempre, pero ¿para qué voy a inventar que la Ciudad de México? En la Ciudad de México me convertí en quien soy y yo estoy muy segura, y se los digo a las chicas, a las chiquitas, de que si yo no me hubiera movido de mi mundo chiquito y me hubiera movido de Puebla y me hubiera ido a México, si mi papá en lugar de morirse se hubiera quedado vivo, yo probablemente me hubiera quedado a contemplarlo y hubiera tenido miedo de quedarme para siempre en otra parte. Y la Ciudad de México me ayudó a romper con eso y además me expuso, que es una manera de aprender y de salir a lo otro, que es muy importante. Pero no me resulta el lugar más entrañable del mundo. ¿Para qué voy a inventar? Sin embargo, la gente que ahí vive sí, y creo que cientos de las personas a las que más amo en la vida viven ahí. Y es más, escasísimas de las personas que amaría yo viven ahí también. Entonces, esta ciudad de la que hablo ahí, que es la que descubrieron los españoles, ahora he venido a darme cuenta de que, ¿creen?, de que hay un historiador francés que ha decidido que Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés son la misma persona. Entonces, y dice que lo que pasa es que Hernán Cortés escribió esto como para ironizar, porque el rey había prohibido que él escribiera sus crónicas, las había quemado, las habían escondido, y que él empezó a dictar unas memorias a un escritor llamado Gómara para que él contara la conquista, pero al mismo tiempo en las tardes él escribía una cosa fingiéndose un soldado español que sabía muchas cosas y otras no, y hizo la otra novela. Yo no sé si esto sea cierto, pero es una cosa agradable de oír. Entonces he tenido que pasar otra vez por esos libros, más bien, mi cónyuge, que es muy curioso, ha pasado por esos libros y me ha platicado muchas cosas. Entonces, esta idea, yo cada vez, como ustedes saben, tengo una relación más entrañable con los españoles y estoy más segura de que yo soy más española que ninguna otra cosa. Me tocó nacer en México, pero crecí en un rinconcito de Asturias, porque Puebla era como un rinconcito de Asturias. Cantábamos Asturias, patria querida, y cosas rarísimas, y celebrábamos el Día de la Covadonga. Entonces, yo crecí en una ciudad así, y haber descubierto esto que hicieron los españoles, esta hazaña que fue conquistar un país que no se llamaba México, eso se llamó después. Es más, los propios criollos llamaron México a México cuando se independizaron de España. Se llamaba la Nueva España. Bueno, he tenido que venir a descubrir que Hernán Cortés sacrificó la Ciudad de México porque él tenía la idea de que tenía que conquistar ese territorio a la fuerza, para el rey, pero lo que vas leyendo es de qué manera le parecía venerable ese lugar y precioso.
¿Y con qué dolor lo destruyó? Esa es una locura, a lo mejor como la del propio pasado, ¿no? Pero él va diciendo las cosas que tuvo que hacer, cómo tuvo que cerrar las calzadas de agua para bloquear a quienes estaban adentro y cercarlos, que no pudieran salir y ellos sí poder entrar. Y el dolor con el que va contando esto. Bueno, no venía yo al caso con esta historia, perdón, estábamos hablando de mi libro. No, pero también nos háblanos de tus hermanos y de ese coche mexicano. Que también, Yo le dije que también lo cuentas en el libro. Sí, claro, mis hermanos. Yo en el libro conté que mis hermanos diseñaron ese coche y para cuando yo escribí el libro habían conseguido hacerlo algo tangible y presentárselo a la gente. No conté lo que siguió porque lo que siguió no había pasado y lo que siguió es bastante horrible. Ellos hicieron ese coche, lo presentaron, es un coche, es un deportivo, un coche de un diseño precioso. Sí. Bueno, y ahí volvemos a mi papá. Las pasiones sin duda se heredan. Mi papá estudió ingeniería automotriz en Italia y cuando regresó a Puebla, bueno, pues no había nadie, no había ninguna posibilidad de que alguien fuera ingeniero automotriz en Puebla. Lo más cercano que pudo hacer fue vender coches y pensar en ellos y pasarles a mis hermanos la pasión por eso y por el diseño, del mismo modo en que a mí me pasó la pasión por escribir, que le encantaba también. Entonces, mi hermano creció para estudiar diseño industrial y mi otro hermano creció para decir qué maravilla lo que hace este, y entre los dos fundaron esa empresa, ¿cierto? Y lo promovieron. El que creyó en el hermano fue él y creyó que era posible, hacer este coche. Mi hermana estaba dilucidando desde allá no sé qué y me distrajo. ¿Qué es lo que pasa, hermana? Allá está Verónica, que es otra protagonista de este libro. Pero bueno, lo que sucede es que no es nada fácil hacer este coche. Así que lo que sucedió es que este milagro que fue tener el prototipo, convertirlo en realidad, hacer una fábrica y ahí hacer un coche detrás del otro, pues no resultó como bordar para las españolas. Resultó bastante más complicado y entonces tienen unos socios que exigen cosas que no les pueden dar y ellos tendrían que hacer un coche a la semana y no hacen un coche a la semana. No sé qué quieren ustedes dos. Fíjate lo que hacen. ¿Tiene una pregunta? No sé si tengo un pelo parado. Sí. Pero Verónica me está haciendo así. Como estamos en confianza, quiero saber qué le pasa. Ya nada, no va a decir. Bueno, el caso es que esa locura de coche que a Javier le encanta porque es hombre, lo cual está muy bien que de repente podamos tratar un tema de hombres en este foro. Sí, casi ceñido por mujeres. La mayoría de las lectoras son los de los lectores. En general, la mayor parte de los lectores son lectoras, eso son también lectoras, tú lo sabes, ¿no? Sí, y lo sabe cualquier hombre que sea escritor. Por eso podemos hablar de un coche de vez en cuando, así un poquito, solo de pasada, ¿no? Para ver si no vamos a hablar de la tristeza otra vez, pero sin embargo, mira que me encantan esos adjetivos. De repente, con el sol tibio de la primera tarde, entra como si nada la tristeza. Y ahora va y la describe, dice, cínica, violenta, narcotraficante, simuladora. Ese adjetivo de narcotraficante me encantó. La tristeza narcotraficante. Tú piensas en un narcotraficante y te da tristeza, entonces... Sí, es genial. Pero, ¿con qué derecho pretende arruinar un día cuyo destino es la sencillez? El lento ir y venir de mi andar por las teclas, las palabras y la música que siempre me acompaña. Me educaron para entender que la vida puede traernos penas, para aceptarlas sin ira, porque son la contraparte de las dichas y uno no es nadie para pretender que haya unas sin las otras. Sin embargo, las penas son con pan aunque sean penas, cuando tienen cerca una causa. Pero esta repentina irrupción en mi paz, esta confianza con la que quiere entrar en mi ánimo solo porque le da la gana. ¿Por qué murieron mis muertos? ¿Por qué si no muero ni hoy, ni mañana, ni el año próximo, algún amor de mis amores puede morir antes que yo? Vuelvo al tema central del libro, vuelvo a ese desgarro, a la pérdida, al miedo ante la pérdida, finalmente ¿cómo lo podríamos definir esto? Es el sentimiento universal del hombre ante la imposibilidad de entender lo que es Y yo vivir. Espero también que sea un llamado a la esperanza, porque lo cierto es que uno se imagina que cuando ya voy a llorar, está fatal, estoy desvelada, es el jet lag.
uno se imagina que hay ciertas muertes a las que no va a poder sobrevivir. Y entonces arranca a caminar y siguen pasando cosas y vengo aquí, converso con ustedes, arranca el mundo. Y entonces, por eso yo digo que tiene que ser un llamado a la esperanza, porque igual que con el desamor, ¿no? Se te acaba un amor y tú crees que no te vas a poder volver a encontrar uno jamás y que te vas a quedar tirado en el suelo de por vida llorando tu desgracia y de repente te abrigas y te levantas y no pasó nada, ya te sacudes la pena y vuelves a caminar y te vuelves a encontrar a otra gente de la que enamorarte o te enamoras también de tus hijos o de las canciones y la vida vuelve a empezar. Entonces, esta descripción de la tristeza también es un llamado a pensar muchas veces, porque me recupero de ella varias veces durante el libro, que las cosas te llaman y siguen pasando incluso a pesar de ti mismo y a pesar de la tristeza que crees que no vas a sobrellevar. Por supuesto que la vida sigue caminando y que la vida te alivia de haber vivido, que te curas con lo que sigue. Te curas, sí. Bueno, es que Javier está pasando por un momento extravagante. Eso no venimos a hablar de él, pero no les quiero contar. En un poquitito de tiempo que hablamos durante la comida, vamos a beber. podría yo hacer el recuento de lo que le está pasando. Por eso nada más leyó las partes tristes, ¿eh? No, nada más de esas se acuerda. No, pero es que de esto es lo que no lo lees en ningún sitio, es como no sea un libro como en el tuyo, es verdad. Y es verdad, hay sentimientos que no lo encuentras en el periódico todos los días, que te hablen con esa belleza de un sentimiento de melancolía en realidad, que bueno, pues será porque ya llego a una edad o porque cosas de la vida, pero con el cual me identifico mucho y por eso tu libro me ha llegado y por eso tu libro me ha tocado, por la manera en que tienes tú de describirlo, de una manera tan simple y tan directa y tan precisa, ¿no? Y tan bella. Entonces, yo les juro que lo conocí hoy en la tarde. No hemos tenido ¿qué nos querías leer? trato. Tú nos querías leer algo. Yo les voy a leer algo para contrarrestar. Que estaba como por el final. Pero ya no me acuerdo dónde, pero es un texto que me gusta leer. No, 200. Pero es que pedí que me los pusieran en letras grandes. Y váyanse preparando algunas de mis seres queridos para pedir un texto como quien pide canciones, ¿eh? Esta lectura va en respuesta a Javier. Quiero jugar a las montañas, a los pájaros, a que soy un perro con una mosca en la oreja, trémulo y enojado, olvidadizo. Ya no se acuerda de qué lo molestaba. Ahora intenta salir a la calle y olisquear las orillas de los árboles en busca de no sé qué aroma inolvidable. Quiero jugar a que no pasa nada, no pienso nada, nada recuerdo, nada temo y todo me da risa. Quiero jugar a que el tiempo no se ha ido como arena, a que voy al colegio, ando descalza, no son mentiras las tardes en el río. Jugar a que no sé si no este canto, este lamento, esta gana de ser lo que sí soy. Quiero jugar a que aprendí a coser, a que sé cómo se toca una sonata de Beethoven, cómo se escucha bien a Mozart, cómo se teme al mar, cómo se tatúa el viento, el sembradío de gladiolas, las noches junto al lago, el fuego en esa hoguera que prendimos cuando aún no hacía frío. Quiero jugar a que no es mi cumpleaños, a que fue mi cumpleaños, a que mi madre me regaló un burro gris que rebuznaba al jalarle un resorte. Quiero jugar a que íbamos donde vendían las luces de Bengala. Jugar a un globo de papel un globo de papel prendía por fin su luz llena de abejas e iba al cielo sin voltear hacia atrás. Quiero jugar a que un día no sabré ni mi nombre, ni el de mis más queridos. Quiero como a ninguno temerle a semejante juego. No quiero jugar al olvido, a ese le tengo miedo. A ese juega mi tía con casi 90 años, diciendo que en su familia nadie hace huesos viejos, olvidando que tuvo 2 hijas, como 2 verdades infalibles. Quiero olvidar así para no recordar lo que no quiero. Quiero jugar a que vive mi madre y anda conmigo y mis hermanos, esperando que su marido traiga la sopa. Jugar a que no fue a la guerra como si fue Mambrú, el héroe con que dormía mis hijos tantas noches.
Quiero cantar, no sé cuándo vendrá. Quiero jugar al cine a los 6 años, a que forro los libros en quinto de primaria. Y quiero desnudarme y ser divina. Que me manden las rosas de los años 60, la música y el alma de aquel músico. Quiero jugar a que me arrastre el viento, me hunde en las olas, me recobra un pez. Quiero dulce de coco y un volcán y 3 noches como 3 carabelas. Quiero que vuelva el sueño en que soñé a Mateo y quiero que vuelva el sueño en que Mateo soñó que yo era submarina. Quiero jugar a que si está nublado nos quedamos en cama viendo la tele, a que la diosa Catalina se pone los anteojos en Los Ángeles para mirarnos desde allá, mirándola desde aquí. Quiero jugar a que me quiso quien no me supo y saber que me quiere quien me sabe. Quiero jugar a que no existe el mes ni estoy para escribir nada cuando solo quiero escribir no sé, no entiendo. Quiero jugar a que el mundo tiene alas, resuelve crucigramas, bendice los enigmas de quienes se preguntan qué hacer con sus finanzas o sus penas. Quiero jugar a que sabía de rimas y poesía, lo que sabe quien escribe, quien es dueño de esta sala. Quiero que un novelista me recuerde y que no haya en el mundo ni en mi patria, menos aquí en mi patria que en ninguna, una sola mujer capaz de concederle su elección a un señor. Esto lo escribí porque, ¿qué creen? En México, la ley, que es ingenua como aquí, la verdad, decidió que tenía que haber equidad de género en las elecciones. Y entonces hubo unos hombres que pusieron a sus mujeres en la boleta y que luego les dijeron, y bueno, yo soy tu suplente y te enfermas mañana en la mañana y ya, yo paso a tu lugar. Entonces lo escribí entonces, yo quería jugar a que no había ninguna mujer capaz de concederle su elección a un señor. Y no quiero jugar a que no me da pena que existan estas hembras y estos hombres. Quiero sí irme de compras a la luna y encontrarme una tienda en la que vendan voluntad, síntesis, concentración, premura, certidumbres, todo lo que no tengo para jugar, eso que juegan los que sí tienen todo eso. Quiero quedarme quieta con el aliento en vilo bajo la sombra de quienes me abrazan. Quiero jugar a que no es octubre, a que no es marzo, a que no es mayo, a que vivo viva sin arrepentimiento y sin angustia. Como viven el sol y los cometas, como duermen los animales y las plantas, la espada de Damocles y los años que sigan a estos años. Quiero jugar. ¿Ya lo ves? No nada más quiero tristear. Quiero jugar. Sí. ¿Cómo ves? Tienes que jugar escribiendo. ¿Quieres jugar? Tienes que seguir escribiendo. Tengo que seguir escribiendo, no me va a quedar más remedio. Ah, amiga, esto es lo que toca. ¿Qué toca? Además de escribir. Cantar. Bueno, este libro es un libro sin duda sobre la memoria y sobre las emociones, pero también sobre la literatura. Es un libro en el que me propuse agrupar mis distintas pasiones. Y yo vivo creyendo que la literatura no necesariamente es mi pasión, porque como me gusta tanto estar viva, y como el té de las mañanas y el pan con mantequilla, y sin duda mis amigos y mis amores y la bugambilia y la puesta de sol son para mí cruciales, de pronto hago como si la literatura no lo fuera tanto, como si fuera algo con lo que me ayuda a vivir, pero en realidad viva estoy. Y ¿saben? Yo sé que es verdad, que si ya no pudiera volver a escribir, si me pasara como a Sor Juana, que me quedara sin plumas y sin permiso de la autoridad para escribir, yo no me moriría como ella sí, eso sí lo sé. Pero también sé que yo no sería quien soy ni viviría como vivo si no escribiera. Entonces, me hace falta escribir. Y entonces es útil las cosas que pasan por la literatura que había escrito en los últimos tiempos y mis devociones centrales como Jane Austen y Isaac Dinesen, y como Borges y Cortázar y el Gabo, pues esos pasan también por este libro, pasan irremediablemente y para bien. Hay un texto muy bonito sobre Isaac Dinesen, digo que es muy bonito porque no lo escribí yo sino ella,
en el que pregunta, dice una cosa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que uno está dispuesto a regalar y que la gente nos ve como que no lo quiere y no está dispuesto a recibir? Y dice, ¿qué es lo que se da sin pedir nada a cambio y lo que la gente no quiere que le demos? Y se responde, la experiencia. Ese es algo que dijo ella, que era una mujer muy sabia, aun cuando era muy joven, se volvió más sabia cuando era vieja, pero cuando uno escribe, lo que quiere es comunicar una experiencia. Y uno es un privilegiado si, como ahora pasa con ustedes, alguien está dispuesto a participar de ella. Este texto lo voy a leer en homenaje a Elena, que tiene un gato que está muy enfermo. Se llama El perro y la lagartija. Hoy el cielo ha estado azul como en los dibujos de la infancia. No se cansa uno de verlo para constatar lo increíble. Perdida en ese abismo estaba yo, cuando el perro vino a exigirme que le abriera la puerta. Quería salir a la terraza en pos de algo que se le escapó de aquí dentro. En cuanto abrí, saltó. Lo vi correr tras una lagartija y atraparla, morderla, aventarla al cielo, verla caer. Todo en segundos. No alcancé a defenderla. Y era tan chiquitita como un prendedor. La naturaleza había crecido esa perfección para que el perro la destripara porque sí, para jugar. Luego entró muy en paz, con el deber cumplido, a pedirme que lo acariciara. Díganme ustedes si no es una barbaridad. Por supuesto lo acaricié. Eso, Elena, en honor a tu gato y a tu pena. Yo quería preguntar si alguien tiene alguna pregunta o quisiera preguntar algo a Ángeles. Pero sí se nota en tu libro ese lado disfrutón de la vida, ¿eh? Que tienes cuando ves esa casa y tienes esa ensoñación con la casa, la bugambilia, esa casa que están viendo comprar una pareja joven y te la imaginas y tu marido te pregunta, pero más o menos, ¿qué haces aquí? ¿Y para qué la quieres comprar? Yo digo, es que esa casa habría que comprarla. ¿Para qué? Sí. Ya tenemos una casa, sí. está preciosa nuestra casa. Pero a mí me da mucha curiosidad. Desde chica me daba curiosidad imaginarme qué pasaba en las casas de otros. Y ya de grande tengo esta pasión que he descubierto que hay otras mujeres que tienen, que es ver los avisos económicos y ver, mira, esta casa cuesta tanto el metro y queda en tal parte y nunca voy a ir a la casa, ni tengo con qué comprarme, ni tengo para qué comprármela, pero bueno, puedo abrir la sección del aviso económico en El País del domingo y ver cómo hay una casa que queda junto a la Plaza Mayor y que que está en venta. Yo te entiendo perfectamente. Y digo, ¿quién se irá a meter en ella? Yo soy un terrateniente virtual también, de muchas casas que nunca... Pero es que yo voy a una ciudad, el otro día estaba en La Coruña, hay unas casas preciosas en La Coruña, unas balconadas, estas galerías que llaman... Claro, yo inmediatamente pensaba, mira, esta sería perfecta para mí, ¿eh? Una casa que tiene una rotonda, una vista al mar, una balcona... En todas partes, soy dueño virtual de unas haciendas en Brasil preciosas, enormes. Yo tengo una casa en Bath, justo donde vivía Jane Austen, sí. viendo a una maravilla de campo. Es que soñar es gratis, es lo bueno que tiene. Sí, pero lo que es bonito son las cosas que te ayudan que te convocan los sueños. Sí. ¿no? Alce la mano quien quiera comprar una casa. Quien nada más la quiera comprar.